Quiero invitarlos a leer en la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, para dar lectura a los versículos 6 y 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Una vez que lo encuentren, les voy a pedir que puestos de pie, escuchen la lectura de estos versículos. Repito, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Así dice la palabra del Señor. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia para rogarte una vez más que seas tú guiando la reflexión, el estudio de tu palabra, porque nosotros solo somos seres humanos, incapaces de comprender en toda su magnitud tu esencia, Padre Celestial. Y es por eso que rogamos, Señor, que tu presencia nos guíe, y así como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y que podamos comprender estas verdades bíblicas tan importantes para nuestra vida, para traer fortaleza y crecimiento espiritual. Te pido, Señor, que el mensaje de esta tarde sea un mensaje sencillo, pero que sea dirigido por el Espíritu, Señor, al corazón, a la conciencia de cada uno de nosotros. Padre Celestial, que esta meditación no sea una meditación sin fruto, sino que produzca, Señor, aquello que tú deseas en el corazón de todos nosotros. Mi Dios, confiando en que tú estás aquí en medio nuestro y que guías nuestros pensamientos y guiarás, Señor, esta palabra, Señor, al corazón, es que te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermano. Repito el versículo, la parte final del versículo 7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Debemos tener presente que es imposible para el hombre conocer ni menos entender la esencia propia y verdadera de Dios, lo cual está completamente por encima de la experiencia y de la razón humana. ¿Por qué hablo de encima de la experiencia y de la razón? Porque hay muchos que piensan, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se manifiesta exclusivamente a través de la experiencia, en las emociones del hombre y de la mujer, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios. Pero no es así. Y vamos a ver y entender el porqué. Tampoco podemos entender esta doctrina con la mente humana, porque esto está completamente por encima, además, de la razón de los seres humanos. De acuerdo a las Escrituras, nosotros creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Vemos en esa situación, ¿verdad?, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad actuando en toda su plenitud. Una voz del cielo venía desde el Padre mismo, nuestro Señor Jesucristo, la encarnación misma de Dios, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, tomando la forma de una paloma, como simbolizando, ¿verdad?, que ese era el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, ¿verdad?,
en el cual se manifestaba la plenitud de la divinidad. La doctrina entonces de la Trinidad es una doctrina esencial de la fe cristiana, pero al mismo tiempo es una de las doctrinas más difíciles de entender, aunque los datos bíblicos que la apoyan son abundantes y enfatizan en llamar Dios a cada uno y atribuir las mismas virtudes divinas a las tres personas. Creemos que el Espíritu Santo es una persona y no solamente una fuerza dinámica o una influencia impersonal, como algunos enseñan. Como cristianos, no necesitamos más pruebas de esta verdad. Nosotros creemos que el Espíritu Santo simplemente es la tercera persona de la Trinidad. Pero en algunas ocasiones necesitamos dejar en claro ante otras personas las evidencias de nuestra fe. El Espíritu Santo como persona está dotado de sentimientos, de mente y de voluntad. Nuestra dificultad en ocasiones para comprender esta verdad radica en que estamos acostumbrados a ver todo lo que posee vida. Que todo lo que posee vida tiene un cuerpo. El Espíritu Santo no posee un cuerpo, pues es un ser incorpóreo. Como dice la palabra de Dios, Dios es espíritu, por lo tanto, un espíritu puro, un ser que posee personalidad. Tiene estas tres características: intelecto, o sea, capacidad de pensar. Segundo, sensibilidad, que es la capacidad de sentir, y voluntad, que es la capacidad de ejercer, ¿no es cierto? Voluntad propia. El Espíritu Santo es una persona porque posee estas tres características de la personalidad: una fuerza o un poder o simplemente una manifestación. No tiene intelecto, ni emociones, ni voluntad. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene sentimientos porque siente. Los sentimientos son la manifestación de nuestra sensibilidad. Con ellos podemos experimentar el amor, por ejemplo. El apóstol Pablo habla del amor del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 30, dice lo siguiente: ruégoos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad, o sea, por el amor del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. La Biblia entonces atribuye sentimientos al Espíritu Santo, sentimientos de amor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es amor. Sin sentimientos, el consuelo jamás sería posible. Los primeros santos podrían andar en la consolación del Espíritu, como dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice que las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Es necesario el consuelo del Espíritu Santo en las tribulaciones. De otro modo, la vida del cristiano sería una vida vacía y una vida triste. Así, como acabamos de leer en el devocional, el texto donde nuestro Señor Jesucristo habla con sus discípulos diciendo: es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Era necesario para que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, pudiera venir y llenar la plenitud de la iglesia de Cristo en esta tierra y sellar la vida de los corazones de aquellos hombres y mujeres salvados. El Jesús le llama el Consolador porque el Espíritu Santo tiene esa característica maravillosa de poder consolar a quienes están tristes, principalmente a quienes son hijos e hijas de Dios, que cuando padecen persecuciones o padecen tribulaciones, experimentan en carne propia ese consuelo maravilloso del Espíritu Santo en sus vidas. La tristeza también es un sentimiento del Espíritu, por lo cual Él puede ser contristado también, o apenado con nuestro pecado, o porfía en hacer nuestra propia voluntad,
o incluso nuestra indiferencia ante Dios y ante el servicio del Señor. Entendemos que el Espíritu Santo no solo se contrista, ¿verdad?, cuando pecamos contra el Señor, sino que también se entristece cuando ve que el pueblo de Dios, los hijos e hijas del Señor, somos tibios para servir al Señor, ¿verdad? Y no hacemos la voluntad de Dios en ese sentido. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No olvidemos además que otra misión del Espíritu Santo es sellarnos, es las arras, ¿verdad?, la garantía que cada uno de nosotros tenemos para entrar en la vida eterna. Ningún hombre y ninguna mujer que no haya sido sellado con el Espíritu Santo tendrá la más mínima posibilidad de entrar al reino de los cielos, en la presencia eterna de Dios. Solo aquellos que tienen, ¿verdad?, sellado el corazón con el Espíritu de verdad podrán entrar, puertas abiertas a la presencia del Señor por la eternidad. Qué cuidadosos entonces debemos ser para no entristecer al Espíritu Santo, así como es nuestro intento diario de buscar la felicidad de nuestros seres queridos o nuestra también. Debemos procurar vivir en el Espíritu, agradando al Señor. La palabra del Señor nos insta siempre a estar siempre controlados por el Espíritu Santo, que nuestra vida sea controlada y dirigida por el Espíritu de Dios en todas las áreas en las cuales nos desempeñamos en este mundo o en esta vida. Siempre el hombre y la mujer de Dios debe ser un hombre, una mujer o un niño también, un joven, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Siempre que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces andaremos en los pasos de Cristo. Andaremos haciendo la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios y de nuestro Salvador. El Espíritu Santo posee intelecto también, porque la palabra de Dios nos enseña y nos habla acerca de la mente del Espíritu Santo. La mente es la fuente de la inteligencia, la razón y el conocimiento. Con la mente pensamos, planeamos, ideamos y comprendemos. El Espíritu Santo tiene precisión de pensamiento, orden, plan e inteligencia. Las Escrituras demuestran que el Espíritu Santo tiene una mente perfecta, una sabiduría perfecta. Él tiene su propia manera de pensar, que se revela en sus propósitos y en sus determinaciones. Es por la obra del Espíritu Santo que tenemos la mente de Cristo, como lo denomina el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. El Espíritu Santo también posee voluntad. Con nuestra voluntad actuamos, decidimos, damos expresión a nuestros pensamientos. La verdadera personalidad consiste en manifestar un equilibrio entre el corazón, la mente y la voluntad. El libro de los Hechos se enfatiza en la voluntad del Espíritu Santo. Por ejemplo, fue el Espíritu Santo el que dio la orden a Felipe de ir al desierto y fue también el que lo trasladó. Hechos 8:29 dice simplemente: y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Entendemos entonces que el Espíritu Santo posee voluntad. Por lo tanto, una prueba más de la personalidad del Espíritu de Dios. Fue el mismo Espíritu también el que ejerció autoridad sobre Pedro. Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué maravilloso, ¿verdad? Una
un ente, ¿verdad? Que no posee personalidad, no puede tener voluntad ni puede dar órdenes, como lo vemos en la palabra del Señor. Fue este espíritu mismo también el que le prohibió a Pablo pasar por Asia, Hechos capítulo 16, versículo 6, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esta persona de soberana majestad, la que nos usa como Él quiere y determina por su propia voluntad, es ni más ni menos, ¿verdad?, que esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios mismo también. Primero Corintios capítulo 12, versículo 11. Mas todas las cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Esa es la voluntad del Espíritu Santo, repartir distintos dones dentro del cuerpo de Cristo. Es parte, ¿no es cierto?, de la obra del Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Así también el Espíritu Santo guía nuestras vidas en la paz, la santidad, la verdad de Dios, por lo cual lo demuestra la palabra de Dios. La personalidad es una característica esencial del Espíritu Santo, como es esencial en el Padre y como lo es en el Hijo. Las acciones mismas del Espíritu Santo confirman su personalidad. Un gran número de acciones realizadas por el Espíritu Santo a través de la Biblia nos muestran su personalidad divina. En primer lugar, el Espíritu Santo puede escudriñar. Para Él no hay cosas ocultas. Todas las cosas de Dios, de las Escrituras, del corazón humano, todo lo escudriña y todo lo revela. Primero Corintios 2:10 dice: empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Segundo lugar, el Espíritu Santo puede clamar también. El Espíritu Santo clama al Padre. Así nos recuerda nuestra relación con Dios, una relación que es posible solo gracias a su obra regeneradora. Es el Espíritu Santo el que regenera la vida de los creyentes. Es parte de lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la nueva criatura, el nuevo hombre y la nueva mujer en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. El Espíritu, ¿no es cierto?, clama dentro de nuestro espíritu también. Así lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el Espíritu puede orar también. Solamente las personas pueden orar, sin duda. Por tanto, el Espíritu Santo tiene que ser una persona. Romanos 8, 26 dice: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es una realidad. Muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar, ni sabemos cómo orar ante Dios, pero es el Espíritu, ¿verdad?, el que guía nuestras oraciones, porque Él todo lo escudriña, dice la palabra del Señor, aún lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo lo escudriña y guía muchas veces, la mayoría de nuestras oraciones, elevándolas al Padre Celestial. El Espíritu además puede testificar. El Espíritu Santo tiene capacidad para testificar. Él nos da testimonio a nosotros, y luego nosotros al mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 26 y 27 dice: empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio.
el Espíritu Santo nos recuerda muchas cosas. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es amplia en la vida del creyente. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De otro modo, ¿cómo sabríamos? De otro modo, dudaríamos, ¿verdad?, de que somos hijos verdaderos del Señor. ¿Quién o qué nos da la seguridad de nuestra salvación? ¿Por qué nosotros podemos decir: yo no tengo duda que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, al cielo llegaré, allá estaré en la presencia misma de Dios? Sino por esa convicción que el Espíritu Santo, ¿verdad?, revela en lo más profundo de nuestro ser. Ese es el testimonio interno dado por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Esa es la evidencia interna que solo el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón. No es nuestra la seguridad de la salvación, es el Espíritu de Dios el que infunde, ¿verdad?, este sentir en el corazón de cada uno de los hijos e hijas del Señor. El Espíritu Santo también puede enseñar. La capacidad de enseñar es atribuida a la persona del Espíritu Santo. Se debe entender en una esfera sobrenatural y divina por lo demás, no una esfera terrenal, a nivel del razonamiento humano. Él es maestro divino por excelencia. El Espíritu Santo es quien nos enseña. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¡Qué maravilloso! Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos entender, ¿verdad?, las doctrinas bíblicas, aún aquellas que son complejas y difíciles, y aquellas que no logramos entender. El Espíritu Santo nos ayuda a creerlas de todo nuestro corazón y confiar en que son parte de la verdad absoluta solo del Dios creador y de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo también puede guiar. ¿Y a quién guía? Sino al pueblo de Dios. El Espíritu Santo puede guiarnos por el camino sin temor a equivocarnos en la senda de la vida. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si usted es un hombre o una mujer que está siendo guiado por el Espíritu Santo, es porque es un hijo de Dios. Solamente nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es un alto privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros somos templo de Dios, del Dios viviente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y no se va ni se irá nunca de nosotros jamás, hasta el momento en el cual la Iglesia de Cristo se encuentre cara a cara ante su Salvador y ante su Creador. El Espíritu Santo jamás nos deja, aun cuando a veces manifestamos incredulidades, cuando caemos o sucumbimos ante pecados y tentaciones. El Espíritu Santo siempre estará allí para infundirnos, ¿verdad?, amor y deseos de seguir y servir al Señor con devoción y con esperanza. Todo eso lo produce el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Nada es nuestro. En realidad es Dios quien obra en la vida de nosotros. Así lo dice la palabra del Señor, que no depende del que quiere ni del que corre. Por lo tanto, no somos mejores nosotros que otros, porque todo lo que hacemos, todo lo que obramos, es porque Dios lo pone por delante nuestro por medio del Espíritu Santo, para que nosotros andemos en buenas obras, agradando al Señor y agradando a nuestro Salvador. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que el Espíritu Santo tiene sentimientos y nos ama. Por tanto, debemos amarle y tratar de agradarle siempre. Él tiene mente y constantemente piensa y planea para nosotros. Debemos aprender de Él y hacer nuestros sus planes para nuestra vida. El Espíritu Santo tiene una voluntad poderosa para llevar a cabo sus planes de amor. Deberíamos decir lo siguiente: no quiero jamás traspasar su voluntad, sino que dejaré que Él me domine completamente, que Él guíe mi vida.
es lo que la palabra del Señor llama ser llenos de Espíritu. Es el anhelo que debe tener cada hijo del Señor. Y sin duda es el anhelo de Dios, que todos nosotros seamos llenos absolutamente del Espíritu Santo y que toda nuestra vida esté siendo controlada por el Espíritu de Dios, que estemos siendo consolados, enseñados y guiados siempre por el Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No es otra cosa más que eso. Es que Él controle totalmente todas las áreas de nuestra vida. Todos los cristianos debemos entender nuestra propia relación con el Espíritu Santo. Debemos tener una relación íntima, porque esa es la relación que tenemos con el mismo Dios, con el mismo Creador, con el mismo Salvador nuestro. ¿Y qué es lo que ha realizado en nosotros? En primer lugar, hemos nacido del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para morar en nuestro corazón. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Somos templo hoy día del Espíritu de Dios y hemos sido sellados para la eternidad por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que es absolutamente cierto y real es que todos, sin excepción, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo. Debemos desear y alcanzar esta plenitud, porque Dios así nos lo ordena. Ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 18. Así que podemos decir con toda seguridad, y como lo creemos también, que Dios es un Dios trino. Una doctrina difícil de comprender, una doctrina que tal vez no está para ser entendida absolutamente o con claridad por la mente humana, ni siquiera por los hijos de Dios. Pero en algún momento, ¿cierto?, cuando estemos revestidos del nuevo hombre y de la nueva mujer, podremos entender tal vez en su plenitud la esencia misma de Dios, porque esta es la esencia de Dios. Dios manifestado, ¿verdad?, manifestándose en tres personas a la humanidad. No podemos entenderlo, pero no porque no podamos entenderlo, podríamos decir que es una doctrina, ¿verdad?, inexistente o inventada. Por lo demás, es una prueba más de este Dios maravilloso al cual creemos y seguimos. El Dios que ni siquiera nosotros, con nuestra mente humana, podemos entenderlo completamente en esta tierra. Solo lo entenderemos en la presencia eterna de Dios. Por el momento, en esta tierra, solo nos queda confiar en su palabra y creer en lo que Él nos ha enseñado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estos tres son uno. Esta es una de las doctrinas más importantes del cristianismo y por lo demás una doctrina esencial, porque con esta doctrina entendemos que nuestro Señor Jesucristo no fue una criatura, no ha sido un ser humano más elevado que los otros creado, sino que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado para venir a buscar a aquellos que estábamos perdidos y a llevarnos a la vida eterna para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más, porque por medio de tu palabra podemos entender, Señor, aunque algunas cosas de tu palabra son difíciles para nosotros de comprenderlas, pero aunque no las entendamos, Señor, las creemos profundamente en nuestro corazón, porque creemos que la Biblia es tu palabra, y creemos que a través de tu palabra, Señor, tú te has dado a conocer a la humanidad y de manera especial a tu pueblo, a aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo para que seamos llamados hijos tuyos. Gracias, Padre Celestial, porque podemos creer estas doctrinas y podemos gozarnos en ellas, Señor, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios tan grande e infinito que escapa al razonamiento humano, Señor. Gracias, porque siendo tan grande, tan poderoso y tan accesible, tú, Señor, has mostrado tu misericordia
hacia estas criaturas que somos nosotros tan insignificantes. Te agradecemos todo, Señor, y nos gozamos aceptando y creyendo, Señor, estas verdades bíblicas. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.